Seguimos adelante en Telebuen-Día recibiendo con el gusto de siempre al señor Pablo Cabrera. Como ustedes saben, es presidente de la COFE, de la Confederación de Funcionarios del Estado, y secretario general, además, de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública. Pablo, buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué sensación tiene hoy? Y en todo caso, si me permite, le agrego su último comentario en su cuenta de Twitter, donde cada tanto es bastante activo. Sin embargo, ahora escribió un tuit y se llamó a silencio hasta este momento, por lo menos en la red social. Dice usted, las personas pasamos, las ideas verdaderas y las organizaciones quedan. La gente interpretó o asoció este tuit con la circunstancia que rodea a Alfredo Silva. Bueno, obviamente que son momentos muy complejos los que hemos estado viviendo en estos días, y cuando hice referencia justamente a esa frase fue pensando en cuánto se estaba manejando ya en los medios, y las personas obviamente que tenemos nuestras características y nuestra forma de accionar, y obviamente le damos una impronta a las organizaciones, pero no somos más que eso, un pasar, y no podemos hablar tan livianamente de las organizaciones como ya se estaba hablando y catalogando de una manera o de otra a la Federación, a COFE, al propio PIT-CNT, o sea, hablar de la clase trabajadora en el conjunto por el accionar de algunos de nosotros, porque en esto no nos podemos excluir todos. Entonces me sentí con la necesidad de tener esa expresión, porque el hecho de que preservemos la institución, preservemos la organización, porque la organización habla de toda la gente y no es hablar particularmente de unos o de otros. Preservemos al colectivo por encima aún de un dirigente como en este caso Alfredo Silva. O sea, ustedes entienden que lo que hay que proteger ahora es esa circunstancia institucional. Todos trabajamos pensando en el colectivo, y de esa manera, y en esto no es no pensar en cada una de las personas, no es pensar también, como en estos momentos que son difíciles, en el acompañar a la persona que está mal, pero también si cometemos algún error, saber asumir la autocrítica necesaria, porque lo que tiene que prevalecer es el espacio colectivo. Y no en esto del hablar del espacio colectivo, sino de la contención de ese lugar donde la gente siente que puede llegar y puede tener una respuesta, y por lo tanto, si lo destruimos, porque obviamente que es muy fácil a veces con algunas pocas ideas destruir y después volver a construir es muy difícil. Esto es como ver cuando pasa un huracán, en unos pocos segundos rompe todo y después a veces son años para volver a levantar los espacios. ¿Y usted ve una intención de destruir lo que alcanzaron los trabajadores con esta representación? Yo he sentido muchas veces en los comentarios de estos días en particular de que hay un ataque precisamente a esta transformación que se logró con mucho esfuerzo, que fue incluir la voz social, porque en esto también es pensar en la voz social, porque no solamente se ganó el espacio para que los trabajadores organizados tengan un espacio, sino que también los usuarios desde su lugar tengan un espacio, y creo que es central. Si uno quiere cambiar y no incluye a todos los actores, es muy difícil poder transformar. Bien, me imagino que usted advertirá ataques de algunos sectores que de pronto eran esperables, porque hay como un conflicto permanente, y le llamó la atención en algún caso algunas opiniones que provenían de sectores más afines, digamos. No, en realidad de los esperables, claro, porque obviamente que no es de ayer, sino se agudizó justamente con este problema en particular, pero uno podía sentir que había ciertos grados de diferencia importantes, principalmente desde el plano del poder político. Hubo muchos legisladores que pensaban de que no era el momento y así lo expresaban y con esta claridad. Pero obviamente que uno espera que de parte de la sociedad más común, del ver que en definitiva uno puede decir, no me siento representado por tal o cual persona, pero sí siento que tengo la necesidad de tener ese espacio, que hay que pelear para lograr ese espacio, y que en algún momento, bueno, haciendo el esfuerzo, podamos colocar a la persona que nosotros queramos, pero es defender el lugar, no a la persona. Cabrera, cuando pasaron algunas horas de todo este desenlace, ¿cómo lo observa, ya con cierta distancia? Bueno, sí, obviamente que la distancia todavía es muy cercana, porque en el día de ayer se estuvo discutiendo ampliamente en lo personal, en los tres planos, en el más cercano, que es de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, luego estuvo el debate en la mesa representativa del PIT-CNT, y más a la noche, aún reunido el Consejo de COFE, fue seguir un poco removiendo lo que fueron esos primeros días. Y también en lo como usted plantea, el día después,
cómo nos paramos ante lo que es seguir adelante, lo que es seguir visualizando que hay que dar una respuesta que necesariamente la gente está esperando, que podamos decir, bueno, acá hay un camino a seguir, esta es la opción, y dentro de esas opciones hay que pensar, bueno, hay un espacio a llenar, cuál es la persona indicada, en qué condiciones puede llegar, y creo que en eso la mesa representativa ayer ha laudado correctamente, dando los espacios. Tenemos que estudiar en profundidad, necesitamos que ese espacio salga fortalecido a pesar de todas las cosas, y que bueno, la madurez la da precisamente esto del tiempo, porque hay un compromiso y una responsabilidad que no se puede eludir. Correcto. Después vamos a ir, en todo caso, si le parece, a cuestiones más de procedimiento, más práctico, en cuanto a la toma de decisiones futura. Pero me gustaría detenerme en un aspecto que lo involucra, como usted decía. Se había mencionado como posible sustituto de Alfredo Silva, usted junto con otras 2 personas, con otros 2 dirigentes sindicales. Los 3 rechazaron la posibilidad. ¿Hubo un acuerdo previo en tratar de evitar en este momento ser nombrados en el cargo de Silva? No, yo creo que lo que se priorizó en esto fue pensar, necesitamos tiempo concreto, es muy fácil manejar nombres, siempre que hay un espacio se empiezan a barajar nombres porque hay características de algunas personas que pueden realmente aportar hacia ese espacio, como ha sucedido, por ejemplo, cuando fue la intención del cambio de ministro de Salud Pública, inmediatamente salieron muchos nombres, de los cuales después, bueno, el presidente resolvió por la actual ministra. En el caso nuestro sucede lo mismo, a diferencia que nosotros podemos tomarnos ese tiempo de decir, bueno, replanteémonos con claridad, que el nombre que realmente se maneje sea el nombre que llene los espacios y que dé las respuestas que la gente está necesitando. Correcto. Usted fue el primero en bajarse de la postulación. ¿Para esta circunstancia o definitiva, Pablo? No, yo lo que analicé en este momento en particular es, nos necesitamos trabajando adentro, tenemos que fortalecer nuestro espacio, dar una respuesta primero interna, y si mañana, con el correr del tiempo, porque obviamente que este espacio es a permanencia y vamos a seguir luchando para que sea permanencia, si en otras circunstancias se vuelve a discutir y dentro de la federación se entiende que cabe la posibilidad, bueno, podríamos replantearnos la idea. Correcto, usted hablaba de 3 planos y me gustaría por lo menos un comentario sobre un cuarto plano importante, que es aquel humano. Usted tiene una fuerte cercanía con Alfredo Silva, ¿ha hablado con él? ¿Ha entablado un diálogo luego de estos acontecimientos? Bueno, ni bien Alfredo sale el viernes a la madrugada, sábado a la madrugada, le plantea a la hermana la necesidad de que inmediatamente fueran a su casa a buscar a refugio, precisamente más que nada en su hijo, que es donde yo entiendo que tiene todo el apoyo, y es desde la perspectiva que uno puede salir cuando se es padre, ver en los hijos que es la alternativa de salida, que más allá de lo que pueda suceder está ahí, y darle los espacios, el tiempo. La gente tiene la necesidad muchas veces de procesar, y muchos en el afán de querer contener y aportar, remueven cuando en realidad lo que se necesita muchas veces es silencio. Bien, usted no habló con él entonces personalmente. ¿Van a patrocinar la posibilidad de apelación de este fallo? Bueno, eso se estuvo discutiendo con el doctor Fagundes, y es el doctor Fagundes el que nos va a trasladar qué es lo mejor en este caso. ¿No está resuelto aún? No, porque necesitamos precisamente la palabra técnica de quién fue el que patrocinó hasta este momento y que es el que dará la opinión calificada. Bien, el diario El País titula hoy en sus páginas interiores: juez embargó a Alfredo Silva por $6.600. ¿Esa es la resolución judicial que les consta? Nosotros cuando salimos y el abogado nos informó cuál fue la sentencia, el planteo del fiscal había sido pedir embargo, pero para nosotros es el declinado por el juez, y lo único que se estipula es procesado sin prisión. Bueno, acá señala esta posibilidad de embargo. Si finalmente se concretara o se confirmara este petitorio del juez, ¿habría una actitud solidaria de la Federación de Funcionarios pagando, por ejemplo, esto? Yo creo que solidariamente siempre hemos estado, obviamente que esto se discute, yo no voy a dar una opinión personal, pero la solidaridad siempre ha estado con cualquier compañero. O sea, no se descarta, digamos. No se descarta, pero ya teníamos la tranquilidad de que esto no era de esta manera, porque nuestro abogado ya planteó que el juez había dictaminado exclusivamente el proceso sin prisión y había desechado el embargo. Bien, cuando se habla de proceso, se ha reiterado en estas horas, se menciona lo más importante de todo, la presunción de inocencia. O sea, no culpar a alguien que todavía no ha sido declarado en esa condición. De cualquier modo,
íntimamente usted siente que más allá del error hubo una práctica que erosiona la credibilidad de la representación social en este organismo, Pablo? Bueno, lo que nosotros valoramos, y esto se ha discutido mucho, porque hay que analizarlo de fondo y ver lo que ha sido todo el tiempo, porque no es un corto lapso en el que se ha estado trabajando. Acá estamos hablando de 5 años de labor, donde se ha aportado desde diversos niveles, y lo que plantea el Poder Judicial y por el cual hoy hay un proceso, nosotros obviamente lo aceptamos porque la justicia, tenemos las reglas que marcan nuestra sociedad. Ahora, no significa que no podamos cuestionar y pensar de que la forma en la que se dio el proceso no era la apropiada, porque nada es infalible y la justicia también puede tener sus errores, sus fallas. ¿Y ustedes nosotros creemos que hay que analizar más en profundidad porque autocrítica mediante, sabemos que hay errores, de que hay aspectos que hay que cambiar, que hay que transitar otros caminos, pero también ver que estos errores se manifiestan no solo en el carácter individual, sino que la propia institucionalidad muchas veces no da herramientas para que se pueda desarrollar y dar respuestas. Y le pongo un claro ejemplo. Porque ahí hay bastante de autocrítica, parece también. O sea, que lo dejaron muy solo, digamos, a Silva. En lo que hace la propia institucionalidad, por ejemplo, al no revisar con claridad quiénes son las empresas, si tienen la solvencia absoluta para dar respuesta, y nosotros estamos viendo que hay un colectivo de trabajadores detrás de esas empresas que son nuestros afiliados, y la empresa plantea con mucha claridad, si no deposita el cheque que corresponde a los gastos mensuales, este mes no se le paga el salario a los trabajadores. Inmediatamente uno tiene que instar a que rápidamente salga ese pago para que se le pueda abonar el salario, porque es el pan de la gente. Entonces, está bien muchas veces salir rápidamente a que los caminos administrativos se acorten. Bueno, eso puede caber en las dudas, pero cuando estamos hablando de que es el salario de la gente... Bueno, ahora, Pablo, hay una trama de corrupción. Pero no es el caso en particular de lo que se procesa y por lo que se discute el tema de Alfredo Silva. Bueno, usted marca claramente la diferencia entre Alfredo Silva y el dirigente sindical de Artigas. Exactamente. O sea, entiende que son dos circunstancias totalmente distintas. Totalmente diferentes. ¿Se desafilió al otro, al Toshiba, conocido con ese, se lo desafilia? Nosotros ayer en el Consejo Directivo Nacional, como es estatutariamente, se lo ha encomendado en primera instancia a la Comisión de Disciplina porque corresponde, porque se ha hecho... Por el debido proceso. Es como corresponde, porque es quien en forma independiente, donde están representadas todas las corrientes de opinión que tiene la Federación, van a dictaminar qué es lo que la Federación en su conjunto debería hacer y a partir de ahí tomaremos las resoluciones correspondientes. Para el caso de Silva, ¿no se inicia un procedimiento...? Para los 6 compañeros... bien. Porque nosotros entendemos que en el día de hoy necesitamos tener luz del carácter sindical, porque la justicia lauda, aceptamos el proceso del Poder Judicial, pero entendemos que los procesos internos sindicales son los que realmente nos nutren, nos aportan como organización y es la primera voz que tenemos que tener. ¿No les temblará el pulso si tienen que expulsar a 1, 2 o a los 6 compañeros? En ningún caso, si hay realmente de parte de la Comisión de Disciplina estudio claro de que se han cometido errores que lesionaron gravemente a la institución, de dar los dictámenes que se tengan que dar. Hoy se menciona que el Poder Ejecutivo conocía desde hace ya por lo menos 2 años esta circunstancia. Y esto no puede prestarse para ingenuidades, me parece. Desde su lugar, no conocía que había esta trama de corrupción que también roza lo que hacía Alfredo Silva, porque en definitiva si acudía a estas reuniones, a estas instancias con esta persona hoy en prisión, se supone entonces que allí había un conocimiento de que algo raro estaba pasando. ¿Ustedes sabían esto? No, en el caso del compañero Tejera no. Realmente nos llamó mucho la atención. El Poder Ejecutivo habrá podido estar estudiando y obviamente por algo son las investigaciones, por algo obviamente pasan las cosas que pasan. El Parlamento también planteó de que se podía haber investigado y no se investigó, cosa que también hay que analizar porque las herramientas las tienen y habría sido interesante que se hubiera hecho con antelación alguna de las investigaciones que se plantean, pero es muy difícil, a veces desde afuera y después que está todo dicho... Con decir, el diario del lunes. Sabemos todo, porque ¿qué pasa? Si uno no tiene la capacidad de poder confiar en el compañero que tiene al lado para trabajar, no podríamos trabajar en ningún lado. Y en este caso en particular, el hecho concreto de que alguien tenga un vínculo con las empresas terciarizadas, que es
las que a su vez tienen a los compañeros afiliados, y que vienen los compañeros a hacer planteos de que nos falta ropa, nos faltan implementos, no me pagan un tal o cual compensación. El vínculo constante hay que tenerlo. Ahora, de ahí a que existan coimas para solucionar temas, si nosotros pensáramos eso no podríamos tener a nadie, y por lo cual la solución siempre más sana, pero la que realmente nosotros hemos propiciado desde siempre, ha sido la no terciarización en ACE, que no existan empresas que presten servicios cuando en realidad cada funcionario que presta funciones en ACE debe ser presupuestado. Quiere decir que desde su punto de vista no debería existir la nueva estrella, la buena estrella. Ni la buena estrella, ni ninguna otra empresa que presta servicios, porque en realidad nosotros hoy seguimos viviendo algo realmente importante y que tiene que ver también con la propia lógica estatal. Hay una ley de responsabilidad empresarial y hemos constantemente ido al Ministerio del Trabajo a solicitar que ACE pague créditos laborales que las empresas no cumplen cuando ya habían recibido sus cheques y por lo tanto estamos pagando 2 veces las Bien, cosas. Pablo, el sindicato médico también ha fijado posición, porque allí también se cuestiona o se debate a quién debe exactamente representar, perdóneme la redundancia, el representante de los trabajadores. El sindicato dice, bueno, debería ser un rol mucho más de control que de gestión. Bueno, sí, nosotros ahí discrepamos. ¿Por qué? Porque los controles deben de existir, deben ser fuertes, claros y deben ser externos, porque la propia institución no se puede controlar a sí misma en el aspecto de este tipo de situaciones. Para eso el propio Estado tiene herramientas y creo que hay que fortalecer las herramientas de control. A la luz de lo que pasó, parece que ese es el flanco más débil. Exactamente. Ahora, cuando hay una gestión, la gestión debe ser compartida, así como se debe compartir responsabilidades, aciertos y desaciertos. Claro, ¿y no se cae en el corporativismo, por ejemplo? ¿A quién representaba específicamente Alfredo Silva? ¿Acaso no a los médicos que también integran el colectivo de trabajadores? Bueno, eso es un tema también a valorar, porque en la Federación de Funcionarios de Salud Pública tenemos muchos afiliados que son precisamente profesionales médicos, como profesionales de otras ramas, y cuando hablamos de representatividad, en lo que hace a la propia definición hasta de la OIT, ¿no? Sí. Es pensar en antigüedad, es pensar en cantidad de afiliados, es pensar en trayectoria, es pensar justamente en la historia que contiene a cada organización. ¿Y no se cae en eso que yo le citaba, en el corporativismo, en defender exclusivamente un interés? No, lo que hablamos es la representatividad en cuanto a que si tenemos que elegir, se elige dentro de esas áreas. Ahora, la representación es total, porque cuando se asume es la representación de los trabajadores en el directorio de ACE, y cuando se va a hacer los planteos es para los trabajadores de ACE. ¿Compartió que Alfredo Silva se manifestara públicamente en una marcha y que eso lo instalara en uno y otro lado del mostrador, como se citó en aquel momento? Cuando Alfredo estuvo participando en la marcha fue precisamente en la marcha que los trabajadores estábamos en reclamo de un presupuesto. Exactamente. Si él, siendo parte del sindicato, representando a los trabajadores, porque el presupuesto era para fortalecer ACE, y dentro de ese presupuesto estábamos hablando de los trabajadores médicos y no médicos, porque se pedía plata para responder a todos los problemas de ACE. No lo entiende como un absurdo en aquel momento. No es, al contrario, porque es seguir estando del lado de quien lo colocó y quien lo respalda. Bien, ¿quién debe ser hoy el representante de los trabajadores? ¿A quién debe representar? ¿Qué mecanismo entiende usted debe aplicarse? Bueno, nosotros entendemos que todavía sigue siendo hasta que no se elabore, porque acá creo que también, si me permite detenernos un minuto, porque recordemos que la ley de descentralización de ACE es del año 2007. Esa ley planteó administrativamente temas fundamentales, como era construir la estructura en no más allá de 180 días. Nosotros hoy seguimos peleando para que podamos construir una estructura del organismo. O sea, de 2007 a la fecha no sucedió nada. No ha sucedido. La reglamentación de la ley, algún aspecto fundamental, tampoco lo vino discutiendo el actual ministro Lesker cuando era ministro de Salud Pública, y la necesidad de una reglamentación clara para cómo elegir a los representantes sociales. Ha pasado un periodo y en el cual todavía no hay una respuesta del carácter político de cómo resolver esa situación. Si usted me lo pregunta hoy, para nosotros sigue siendo el mecanismo en el cual lo debata la clase trabajadora en el conjunto, porque esto no lo define la federación. Incluido el PIT-CNT. Exactamente, es que precisamente la mesa representativa del PIT-CNT en el día de ayer, valorando
quién podría llegar a ser el próximo representante, planteó tiempo, una comisión para estudiar las características, para de esa manera después sí poder determinar qué compañero o compañera podría estar sustituyendo la labor del compañero Alfredo Silva. Que en última instancia lo nombrará el presidente Mujica. Siempre. El accionar es, la organización más representativa eleva el nombre, el presidente eleva el nombre a su vez al Senado, Sí. que es el que da la veña, y a partir de ese momento se puede cubrir la función. Exacto. Ahora, cuénteme, Pablo, si finalmente el Poder Ejecutivo entiende, porque creo que está dentro de sus potestades, que sea, como se ha citado, un pasivo el que asuma ese cargo. Un pasivo que haya trabajado en la salud. Se lo pongo clarísimo. ¿A usted le parece que un usuario de una mutualista puede representar a los usuarios de ACE en el directorio de ACE? No tengo la respuesta. No estaría hablando de alguien que conozca la situación y la realidad del usuario, porque si yo soy usuario de una mutualista, Claro. no puedo hablar de un usuario de un hospital. Pero no me pongo, yo me pongo en ese lugar y no me puedo especializar acaso. ¿No es una oportunidad, una ventana esta como para profesionalizar los cuadros dirigentes, aún aquellos en representación de los trabajadores? La profesionalización es exactamente correcta, necesaria, y de hecho, cuando estamos hablando de esto, se lo voy a poner en un plano personal. Sí. Yo, además de mi profesión, soy licenciado en laboratorio, Sí. intenté y de hecho logré hacer un posgrado en gestión de servicios de salud, pensando que la necesidad es siempre tener formación para poder dar respuesta en el lugar que sea. Por lo tanto, profesionalizar los cargos políticos es un aspecto central que el gobierno tiene que analizar constantemente. Los sindicatos, hacer lo mismo. Ahora, no significa de que en este caso, cuando hablamos de la representación de los trabajadores activos, un trabajador que hoy es pasivo, vaya a representar a los trabajadores, porque no es un tema corporativo, sino que también es un tema de la vivencia actual. Tiene que ser alguien que conozca la actualidad y que responda a la actualidad. Que responda a la actualidad, en todo caso, que afecta a ese sector. Para eso es claramente el título, es representación de los trabajadores de ACE. Por eso le decía, trabajadores de ACE, no los trabajadores de la salud pública, aún aquellos que no están afiliados, o un cuerpo médico que tampoco está afiliado al sindicato que usted preside. Bueno, sí, estamos de acuerdo de que quien lo elige es la organización. De acuerdo. O sea, ¿hay un tema cuantitativo entonces? Nosotros no estamos cerrados a discutir de que mañana, si existe la posibilidad de la elección, como lo hace el BPS, Sí. de que sea elección a votos, que sea, primero sí, obligatorio debe ser para que si estamos hablando de que sea de todas las voces, secreto, lo podemos discutir. No estamos cerrados, pero hoy está planteado desde la organización más representativa y la organización más representativa, en este caso, es el PCNT. Bien. Pablo, le quiero agradecer estos minutos. Simplemente voy a apelar en el último instante a ponerme en el lugar de alguien que venga, ¿no? De la calle, afiliado al sindicato. Es un corrupto, Alfredo, es un corrupto. ¿Usted qué le respondería, brevemente? Que no, porque la corrupción es hablar de situaciones en las cuales uno actúa en favor de uno y que priman los intereses personales sobre esos intereses generales, es tomarse el hecho de apropiarse lo que no es propio, y en este caso, sigo insistiendo, autocríticamente, errores muchísimo, hay mucho para cambiar, hay mucho para revisar, pero la corrupción es otra cosa, él no se quedó con nada y por lo tanto no podemos hablar de la misma manera y poner en la misma bolsa a unos que a otros. Claro, estaba muy cerca del que sí se quedó con algo. Pero son dos personas distintas, hicieron dos caminos distintos y por cercanía el compañero que más se equivocó estaba cercano a mucha gente y no por eso el resto de la gente hizo lo que hizo el compañero. Muchas gracias. Gracias. Pablo Cabrera estuvo con nosotros, es el presidente de COFE y además el secretario general de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública. Pausa y seguimos adelante en Telebuen Día. De otros. Preservemos al colectivo por encima aún de un dirigente como en este caso Alfredo Silva. O sea, ustedes entienden que lo que hay que proteger ahora es esa circunstancia institucional. Todos trabajamos pensando en el colectivo y de esa manera, y en esto no es no pensar en cada una de las personas, no es pensar también, como en estos momentos que son difíciles, en el acompañar a la persona que está mal, pero también si cometemos algún error, saber asumir la autocrítica necesaria, porque lo que tiene que prevalecer es, obviamente le damos una impronta a las organizaciones, pero no somos más que eso, un pasar.
y no podemos hablar tan livianamente de las organizaciones como ya se estaba hablando y catalogando de una manera o de otra a la Federación, a COFE, al propio PIT-CNT, o sea, hablar de la clase trabajadora en el conjunto por el accionar de algunos de nosotros, porque en esto no nos podemos excluir todos. Entonces me sentí con la necesidad de tener esa expresión porque el hecho de que preservemos la institución, preservemos la organización, porque la organización habla de toda la gente y no es hablar particularmente de uno solo, el espacio colectivo. Y no en esto del hablar del espacio colectivo, sino de la contención de ese lugar donde la gente siente que puede llegar y puede tener una respuesta, y por lo tanto, si lo destruimos, porque obviamente que es muy fácil a veces con algunas pocas ideas destruir y después volver a construir es muy difícil. Esto es como ver cuando pasa un huracán, en unos pocos segundos rompe todo y después a veces son años para volver a levantar los espacios. ¿Y usted ve una intención de destruir lo que alcanzaron los trabajadores con esta representación? Yo he sentido muchas veces en los... Seguimos adelante en Telebuendía recibiendo con el gusto de siempre al señor Pablo Cabrera. Como ustedes saben, es presidente de la COFE, de la Confederación de Funcionarios del Estado, y secretario general, además, de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública. Pablo, buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué sensación tiene hoy? Y en todo caso, si me permite, le agrego su último comentario en su cuenta de Twitter, donde cada tanto es bastante activo. Sin embargo, ahora escribe un tuit y se llamó a silencio hasta este momento, por lo menos en la red social. Dice usted: las personas pasamos, las ideas verdaderas y las organizaciones quedan. La gente interpretó o asoció este tuit con la circunstancia que rodea a Alfredo Silva. Bueno, obviamente que son momentos muy complejos los que hemos estado viviendo en estos días, y cuando hice referencia justamente a esa frase fue pensando en cuánto se estaba manejando ya en los medios, y las personas obviamente que tenemos nuestras características y nuestra forma de accionar, y